1, 2, 3. Buenos días, hoy 17 de noviembre del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical que se titula José y sus hermanos, la reconciliación familiar. Como siempre lo he dicho, este es un material de Lightwave, en su momento hablando precisamente de lo que es la doctrina del perdón y de la reconciliación. Como siempre veremos en su momento, versión en español, que nos dice lo siguiente. Lightwave es un órgano de la Convención Bautista del Sur, entonces la doctrina que nosotros aquí decimos es cristiana, pero con principios bautistas. Muy bien, ¿cuál es la idea central? El perdón puede conducir a la sanación y restauración familiar. Muchas personas piensan que el perdón es un sentimiento muy a menudo. Expresan que no sienten que puedan perdonar. Sin embargo, el perdón es una decisión consciente e intencional de no guardar rencor o malos sentimientos contra alguien que ha obrado injustamente contra nosotros. El perdón puede incluir la capacidad de permitir una restitución de la ofensa y restaurar la relación. Perdonar es una decisión y por lo general los sentimientos siguen a la decisión. Entonces es necesario dar el primer paso con obediencia. La persona principal que el perdón beneficia es el que ha sido ofendido o agredido. Guardar sentimientos rencorosos es como tener una enfermedad en el alma, la cual afecta la calidad de vida, convirtiendo a la persona en un ser amargado y motivado por el deseo de venganza, lo que afectará la totalidad de sus relaciones interpersonales. El perdón libera a ambas personas involucradas, trae esperanza y permitir avanzar en la vida. Trae esperanza y permite avanzar en la vida. La capacidad de perdonar es una muestra de la madurez cristiana y una llave para recibir la bendición de Dios cada día. Muy bien, ahora vamos a ver en su momento en la versión inglesa. Al principio del libro El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, Edmondo Dantes es un joven ingenuo Napoleón, exiliado, le pide que entregue una nota a su regreso al continente. Cuando un rival de Dantes se entera, ataca al inexperto Dantes. Es encarcelado injustamente acusado de traición. Después de 14 años, Edmond escapa de prisión y se dispone a vengar su dolor. Cuando se deshace de su enemigo, llega a un lugar de paz interior, al darse cuenta de que la verdadera paz no vendrá de su venganza. Después de superar sus muchas tribulaciones, concluye en las últimas líneas del libro. Toda la sabiduría humana está contenida en estas dos palabras: esperar y tener esperanza. La espera es lo más difícil de la vida. Nuestras esperanzas no deben perdurar para poder vengarnos, sino para que la paz y el perdón tengan la última palabra sobre nuestro dolor. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar si nos amargamos o nos liberamos de la esclavitud emocional de las relaciones emocionales no saludables. José fue traicionado, encarcelado y elevado a la prominencia, pero nunca buscó venganza. Y la pregunta es, ¿por qué? Eso es lo que vamos a responder en esta lección. En el post vemos ofensas que se puede recibir la gente. Por ejemplo, alguna discusión familiar, por ejemplo, un robo, un despido o en su momento un regaño injusto, como vemos en el post. Muy bien, vamos a ver ahora la palabra. Génesis 42 del 3 al 5. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimentos. ¿Por qué? Porque estaba una tremenda hambruna de 7 años y de hecho estaban en 1 o 2 años de esa hambruna. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano menor de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Es lo mismo que le había pasado a José,
pero en su momento Jacob no permitió que se fuera con ellos. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. En el post vemos cómo los 10 hermanos fueron a Egipto. ¿A qué? A pedir alimento, literalmente a comprarlo al precio de oro, porque ahí cuando hay necesidad no se miden los costos. Vamos a ver el contexto. Primero, perdón, en el diccionario ilustrado Holman, editorial VIH en español, nos dice que perdón significa disculpa por una ofensa o falsa. En hebreo, los dos términos para esto se emplean nasá, que es quitar el pecado, y salach, perdonar. En este último caso, siempre Dios es el sujeto de la acción. En el Antiguo Testamento, Dios es el que perdona, pero hace responsable al culpable. Éxodo 37:4. Él es la fuente del perdón de Israel en el Sinaí. Éxodo 32:32. Y provee perdón del pecado mediante el sistema de sacrificios. Levítico 4:26-28. Con Jesús el perdón que recibe la persona depende del perdón que es capaz de dar a quienes lo ofenden, y se otorga a los pecadores por medio de la sangre. Mateo 26:28. Para Pablo es la condición fundamental para la comunión cristiana. 2 Corintios 2, del 7 al 10. En el libro de La libertad y el perdón y el poder del perdón de John MacArthur, editorial Portavoz, nos dice que el perdón es tan importante como el Evangelio, porque básicamente el Evangelio habla sobre el perdón de Dios al pueblo y la exhortación de Jesús para que se perdonen los unos a los otros. Dios es el perdonador por excelencia. Jesús enseñó que si somos perdonados, también debemos perdonar. Y algunas de sus palabras más duras fueron a personas que no estaban dispuestas a perdonar. Sin el perdón de Dios, no tendríamos esperanza alguna. La salvación es simplemente el perdón de Dios materializado en la vida escatológica. Y cuando aprendemos a perdonar a otros, una gran cantidad de las dificultades propias de la vida quedan sujetas, quedan súbitamente resueltas. El perdón es el punto de partida para resolver los problemas más inquietantes de la vida. Nuestra visión depende del lado de la ecuación en que estemos. Si estamos en el lado receptor de misericordia, tendremos el perdón en alta estima, como una virtud excelsa. Si somos la parte agraviada, el perdón parece una violación inadmisible a la justicia. Entonces, ¿qué es lo difícil del perdón? Ubicarnos en el justo medio. Saber exactamente arrepentirnos cuando hemos cometido una falta, pero también en su momento tratar de limpiar ese rencor y amargura que deja una ofensa. Dios castiga todo pecado, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra segará. Él castigará al impío, Éxodo 27:3. No tendrá por inocente al culpable, Nahum 1:3. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, Romanos 1:18. Dios odia el pecado y todos los que pecan son sus enemigos, Salmos 7:11, 5:5. Pero Dios mismo ha obrado por medio de su Hijo Jesucristo la expiación por nuestros pecados. En 2 Corintios 5 satura el concepto de la reconciliación. Si nos reconciliamos con Dios, presupone un perdón completo para satisfacer su justicia, sin condenar al pecador, Romanos 3:26, Salmos 85:10. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo, 2 Corintios 5:18. No es el fruto de su propia voluntad el pecador, Romanos 8:7 y 8. No crean que ustedes se van a salvar por sí mismos. Necesitan en su momento que Dios los acepte. La realidad es que se da porque Dios decide aceptarnos a nosotros. Él es el autor y consumador del perdón. Pero Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. De acuerdo al libro Cómo experimentar el perdón de Charles F. Stanley, de editorial Grupo Nelson, nos habla en el capítulo 9 sobre José y una vida de perdón.
Es un ejemplo de una persona que encarnó un espíritu perdonador. El bien pudo estar resentido por el actuar de sus hermanos. Imagínense, lo vendieron, lo despojaron, lo esclavizaron. Y no sentía rencor. Pero evitó que ese espíritu de falta de perdón lo dominara. Él tuvo para perdonarlos las siguientes razones. Primera, sabía del odio que sus hermanos le tenían y en sus sueños proféticos aparecía que ante él se inclinarían sus hermanos, incluso sus padres. Por eso lo aborrecían. Génesis 37:4. Eso lo vimos en la clase pasada. Segundo, José fue incomprendido por su padre. Jacob entendió que él y toda su familia se inclinarían ante él, lo cual creyó ilógico, versículo 34:10. Lo reprendió de manera injustificada, pese a ser el hijo amado. Tercera, José, gravemente maltratado por sus hermanos al ir a Dotán, a sus hermanos estos conspiraron contra él, le quitaron su túnica, lo arrojaron en una cisterna, lo querían matar, pero decidieron darlo como esclavo a una caravana de madianitas. 37 del 12 al 28. Cuando llegó el tiempo en el que los hermanos tuvieron que ir a Egipto a comprar comida, él los confrontó. José tuvo espíritu perdonador porque buscó el bien de sus hermanos. No pidió venganza ni retribución. Lloró con ellos y vio el propósito mayor de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Entonces la vida de José revela que para desarrollar un espíritu perdonador es ver el propósito divino en cualquier acontecimiento que nos suceda. Dios tiene un plan. Déjenme cambiar aquí para que vean cómo fue José con sus... no, es antes. Es antes. Aquí está. José con sus hermanos, José cuando está con sus hermanos. Entonces la vida de José revela que para desarrollar un espíritu perdonador es ver el propósito divino en cualquier acontecimiento que nos suceda. Dios tiene un plan y propósito para nosotros y no permite que la adversidad llegue a nuestra vida sin una razón específica, que finalmente podría obrar para nuestro bien. José pudo ver un propósito final para todo lo que había ocurrido. Génesis 50, del 19 al 21. José vio la mano de Dios al permitirle ir a Egipto, vio la mano de Dios al darle experiencias que le permitieron desarrollar sus habilidades de liderazgo y comprender las costumbres de los egipcios. Cuando tengamos experiencias dolorosas en nuestra vida, debemos preguntarnos si Dios tiene un propósito en esto. Y si lo hacemos así, estamos en vías de desarrollar un espíritu perdonador, cualquiera que sea la razón para que tengamos dolor o sufrimiento. El resultado puede ser bueno, pero solo si estamos dispuestos a perdonar a quienes nos agravian. ¿Cuántas veces los debemos de perdonar? En el Nuevo Testamento Jesús le respondió a Pedro diciéndole 70 veces 7, Mateo 18, 21 al 22, en una palabra siempre. Debemos entonces perdonar inmediata y continuamente a quienes nos ofenden. Nuestro perdón no debe de tener limitaciones. José perdonó a todos los que lo ofendieron, como Jesús incluso en la cruz lo hizo, Lucas 23:34. Y debemos seguir el ejemplo de José y Jesús. ¿Por qué lo debemos de seguir? Si queremos realmente liberarnos. Versículos del 3 al 5 en el libro Comentario Bíblico de Moody, Antiguo Testamento de Charles S. Pfeiffer, editorial Portavoz. Nos dice que cuando el hambre se hizo severa en Canaán y parecía inminente la muerte, Jacob decidió buscar alimento en otras partes. Envió a sus 10 hijos a Egipto a comprar grano. A Benjamín le guardó en su casa para que le consolara. Cuando se presentaron ante el Señor de Egipto, no reconocieron que era José. Su hermano había transcurrido unos 12 años desde que lo vendieron. Entonces José tendría unos 29 años. Estaba ante ellos como una gente poderosa de Egipto. Su lenguaje, vestidos, comportamiento oficial y posición lo disfrazaron. Pero él sí lo reconoció en el acto.
En el libro de comentario bíblico contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, agrega que la previsión de José hizo que los egipcios tuvieran mucha liquidez económica y por los designios de Dios, aquí el hambre no significó el fin de la vida. Estaba preparado Egipto para los tiempos de hambre, para los tiempos de miseria. Los hijos de Jacob solo se miraron por lo que Jacob los mandó a Egipto. Aquí se ve el contraste de quien previó tiempos difíciles como lo fue José y quien se encontraba en crisis como Jacob y sus hijos. Ellos no se prepararon, ellos no sabían en su momento que iba a tener una hambruna de 7 años, a merced de los acaparadores. Lógicamente, si tiene grano, pues lo vendieron muchísimo más caro de lo que realmente valía. Todos fueron a Egipto, solo dejaron a Benjamín, hermano de José, y al llegar se postraron rostro a tierra ante José. Versículo 6. José los reconoció, pero fingió no reconocerlos. Soñó 3 veces que se postrarían ante él. Génesis 37, 9, 7 y 9 y 10. Y se cumplieron 3 veces, 42, 6, 43, 26 y 43, 28. Esos sueños proféticos entonces se cumplieron. Desglose. Cuando una familia permanece unida, más difícil puede enfrentar los retos de la vida. Si hay conflictos, la naturaleza egoísta lleva a que las personas se distancien y rompan la unidad familiar. Si a pesar de las diferencias se mantienen juntos, la unidad se restaura rápidamente. Los hermanos de José estuvieron juntos, eran cercanos e Israel mandó a los 10. Si hay convivencia es factible la unidad, se debe trabajar en las diferencias y la conciliación es parte de la vida diaria. Las experiencias pasadas afectan a nuestro presente. Se debe aprender las lecciones para no repetir los mismos errores. Pero es negativo cuando vivimos con tensión o ansiedad como la que tenía Jacob con Benjamín. Si no sanamos las heridas del pasado, no tendremos salud integral. La salud emocional y espiritual están relacionadas. Y para que pueda progresar es necesario que olvide los dolores del pasado. Si usted no se desprende del pasado, ¿qué cree? Eso le va a afectar. Dios creará oportunidades para que encontremos el perdón. Dios nos pide que perdonemos y nos da las oportunidades para hacerlo. Dios dio a José en los procesos, creando circunstancias para el logro de un propósito mayor. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28. Aún en circunstancias difíciles, Dios nos favorece y ayuda a crecer. Dios quiere que perdonemos, porque sólo así es posible experimentar la plenitud de su amor. Vamos a ver ahora las preguntas. Si usted no sabe perdonar, si usted no dice, no, yo no creo poder perdonar, pues simplemente usted va a seguir sufriendo toda su vida. ¿Por qué? Porque el perdón es liberarse del pasado. La primera pregunta ya saben que es la versión española y la segunda la versión inglesa. ¿Por qué cuesta trabajo perdonar a quienes nos ofenden? Pues somos egoístas. Nosotros queremos venganza y esa venganza muchas veces la buscamos porque los odiamos, porque queremos en su momento que sufran. Como dice una canción de una filósofa mexicana, que sufre el canalla. Bueno, es otra cosa. ¿Cuál es tu historia de regreso favorita? Bueno, en lo personal, pues gracias a Dios, gracias a mi esposa, me concedió estar aquí. Y ahora pues estoy desarrollándome en un caso muy diferente a lo que era mi carrera y que tengo en mi carrera en México y que sigo todavía ejerciendo abogacía en México. Ahora estamos en el ministerio y estoy feliz también de poder empezar a realizarme en este ministerio. ¿Cuál es la importancia de la reconciliación? Nos permite estar a gusto, porque cuando se reconcilian las personas con las que tenemos alguna dificultad, algo mejora también en nosotros. Cuando guardamos rencores, en ningún momento vamos a mejorar. ¿Cuándo has visto una crisis convertirse en una bendición? Aquí en este momento, la crisis fue venir aquí como asilado político y gracias a Dios y a mi esposa, reitero, pues ya ahorita somos ciudadanos. Entonces, de algo negativo
surgió algo positivo. Vamos a continuar. Génesis 42 del 21 al 24. Pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Era José, recuerden. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. José hizo algunas travesuras con sus hermanos. Sí, los puso a temblar. Entonces habló Rubén: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les habló por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. Cuando se es turista, tengan cuidado a veces de que piensan que no los entienden, pero muchas veces sí los entienden, más si es en Europa, hablan 2 o 3 idiomas, entonces no se confíen que ustedes pueden hablar cualquier cosa libremente. 24. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. En una palabra, lo secuestró, lo tomó en garantía. Aquí vemos cómo agarran a Simeón. Muy bien. Vamos a ver en su momento el contexto. Arrepentimiento. De acuerdo al Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIA, nos dice que este vocablo entró al castellano en el año 1256 y el verbo arrepentirse entró en 1251. Para la Iglesia romana consideraron que arrepentirse es hacer penitencia. Pero esto es falso. En el Antiguo Testamento viene del hebreo nihan, arrepentirse, consolar. Solo es de humanos. Dios no puede arrepentirse porque, primero, Dios no tiene de qué arrepentirse. Y segundo, Dios no puede cambiar. Entonces los hombres son los que se arrepienten. Primera de Samuel 15:29. Incluso cuando dice que Dios se arrepintió de poner a Saúl como rey, no fue porque él cambió, sino porque Saúl había cambiado, lo había traicionado. También significa volverse en sentido religioso, utilizándose el verbo chuv. En el Nuevo Testamento se utiliza metanoia, cambio de mentalidad, no solo en la forma de pensar, sino en sentir, de amar y comprometerse para bien. Cuando usted en su momento supuestamente se arrepiente, pero sigue haciendo los mismos pecados, ¿qué cree? No se ha arrepentido, usted está simplemente hablando falacias. Sentir, pesar, remorderse, volverse atrás. Y a esto llamó Jesús, Marcos 1:15, a arrepentirse. Arrepentirse son llamados los pecadores, no los justos. Mateo 9:13, Marcos 2:17, Lucas 5:32. ¿Cuántos justos hay? Pues no hay justos. Entonces todos debemos de arrepentirnos de una u otra cosa. En buena teología, aunque no incluye en su concepto la fe, suele llevar implícita Hechos 17:30 o va unido en ella Marcos 1:15, Hechos 20:21. Ambos son dos polos de un mismo eje. La conversión a Dios en Cristo, 1 Tesalonicenses 1:9-10. Si lo hay, se abandonan los ídolos. Eso es también arrepentirse. 3. Confesión de los pecados. En el libro de MacArthur nos dice que memorizamos 1 de Juan 1:9 porque la promesa es de perdón y limpieza, es un consuelo muy valioso para los que hayan luchado todas sus vidas con la culpa. Pero esto ha confundido. Algunos maestros afirman que como Dios nos ha perdonado a los cristianos, no hay que pedirle perdón a Dios, y que hacerlo es una manifestación de incredulidad, y creen que ese versículo no tiene nada que ver con los cristianos. Bob George, conferencista radial, dice que los cristianos que piden perdón tienen una inseguridad cotidiana, que dudan si todos sus pecados han sido perdonados o no. Dicen que la única forma de disfrutar la libertad personal es Cristo. Es olvidarse de la culpa y apropiarse del perdón gracias a la obra de Cristo. Entonces implícitamente están diciendo que puede usted seguir pecando sin ningún problema.
Los pecados han sido perdonados porque han sido expiados por Cristo. Los cristianos están libres de la culpa de sus pecados y han sido revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Su justificación ante Dios es un hecho ya realizado, Romanos 8:1. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Pero no es toda la verdad. No se haga la idea de que a causa de la justificación, Dios no está al tanto de nuestros pecados. Los creyentes no pueden revolcarse en el pecado sin provocar el disgusto de Dios. Si usted cree que puede hacer lo que quiera, tengo una noticia, eso no es lo que dice el Evangelio. Los creyentes, dice de Dios, no considere su remordimiento personal por el pecado como algún tipo de obstáculo a su salud espiritual. El remordimiento entraña también la voz del Espíritu. Si usted siente remordimiento de algo, créame, usted está pecando. No llegue a la conclusión de que orar pidiendo el perdón a Dios es algo que nunca un cristiano debería hacer. Al contrario, lo debe de hacer muy constantemente. Esa manera de pensar es contraria a la Biblia. Herejía no es una palabra demasiado fuerte para referirse a ella. Los cristianos que piensan que pueden pecar sin ofender y sin buscar el perdón de su Padre Celestial han sido terriblemente engañados. Cristo enseñó a sus discípulos al orar que digan que perdonamos nuestros pecados. Lucas 11:4. Los que discuten en contra de orar para pedir perdón por lo general tratan de explicar superficialmente esta frase, pero sugieren que pertenece a una dispensación diferente, como la ley de Moisés. Pero los creyentes necesitan orar pidiendo perdón, porque en las palabras las personas redimidas oran pidiendo perdón. Salmos penitenciales 6, 32, 38, 54, 102, 130 y 143. Es una enseñanza de Jesús clara, 1 de Juan 1:9. Mientras vivamos en un mundo lleno de pecado, con nuestra pecaminosidad natural, hay un cierto sentido, aunque los cristianos, aunque limpiados por la regeneración, Tito 3:5, necesitan una limpieza diaria de los efectos de sus pecados. Por ejemplo, en el relato de Juan que hizo de la última cena, cuando Jesús quiso lavar los pies de Pedro, al principio el apóstol no estaba seguro de que Cristo le sirviera de una forma humillante, porque eso lo hacían los esclavos. Se negó, Juan 13:8. Pero Jesús le respondió que si no dejaba de lavarse no tendría parte de él en el paraíso. Entonces Pedro le pidió que le lavara los pies y la cabeza. Versículo 9. Pero Jesús le dijo que su cuerpo estaba limpio, solo los pies necesitaban limpiarse. Versículo 10. ¿Esto qué significa? Los justificados han sido perdonados del castigo del pecado para siempre. No obstante, los efectos del pecado necesitan ser tratados día tras día. Tienen que ser confesados y abandonados regularmente. Y se debe buscar el perdón de un Padre amoroso. Pero contrariamente a 1 de Juan 1:7, su traducción literal sería que la sangre de Jesucristo, su Hijo, continúa limpiándolos del todo pecado. Y en el versículo 9 también denota una acción continua. Si estamos continuamente confesando nuestros pecados, entonces ni la confesión ni la limpieza de que habla 1 de Juan 1:1 corresponden a un evento finiquitado que ocurre una sola vez. Entonces sí, Dios presta atención a las transgresiones diarias del creyente y no hace del pecado una cuestión discutible para el cristiano. En una palabra, el cristiano peca. Pero para eso tiene la oración pidiendo el perdón cotidiano. Un perdón con arrepentimiento. Si no hay ese arrepentimiento y usted sigue portándose tan mundano como siempre, pues entonces no ha habido regeneración. El perdón divino tiene dos aspectos. Primero, es el perdón jurídico que Dios otorga como juez. Es el perdón que fue comprado por la expiación de Cristo, que sufrió en nuestro lugar. Nos libera de cualquier amenaza de condenación eterna. Es el perdón de justificación. Su absolución es inmediata y no tiene que buscarse de nuevo. Eso es básicamente ser salvo. Segundo, el perdón paternal, que Dios otorga como nuestro Padre. Él se duele cuando sus hijos pecan. Le desagrada
nuestro desagrado, nuestro Padre de nuestros pecados. Él disciplina a los que ama por su bien temporal. Hechos 12 del 5 al 10. Los cristianos buscan el perdón diario. Es la misericordia de un Padre dolido. Este es el perdón que Cristo nos enseñó a pedir en oración. Versículos 21 al 24. En el libro de René Padilla, ante los problemas que enfrentan los hermanos, reflexionan y consideran que es un castigo por lo que hicieron con José. Al venderlo y no tenerle compasión, aunque vieron su angustia en su remordimiento, que parece sincero, versículos 21 a 22. Recuerdan que quien atenta contra la vida de otro tendrán que asumir consecuencias. Génesis 9 del 5 al 6. José se entera de los sentimientos que tuvieron sus hermanos cuando lo vendieron. Finge no entenderlos y se comunica con ellos a través de intérpretes. Sus sentimientos afloran y se aleja a llorar a solas. Cuando ya se controla, hace dos maniobras. Primera, retiene a Simeón con un rehén para que trajeran a Benjamín, y segunda, en los costales llenos de granos, se meten escondidas las bolsas con el dinero que han pagado, y se les dan provisiones para el viaje. Cuando los hermanos descubren los costales, mencionan a Dios por primera vez. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? 42:28. En el libro de Moody, en su conversación, José vio que sus hermanos estaban muy preocupados y con grandes remordimientos. Se dio cuenta de la lealtad de ellos hacia Jacob. Tenían un sólido espíritu familiar. Él lloró al pensar en los días pasados y el sufrimiento de aquellos hombres le habían causado por su hostilidad y crueldad. Y al reconocer el cambio de su corazón en ellos, al llegar a Canaán, se dieron cuenta de que su dinero había sido devuelto, que Simeón había sido retenido hasta que llevaran a Benjamín. Y Jacob se sintió abrumado por lo que no estaba de acuerdo en mandar a su hijo joven a Egipto. Versículos 25 al 38. Desglose. Para que el perdón y la reconciliación sean posibles, debe existir una confesión del pecado. El perdón en el Nuevo Testamento es producto del arrepentimiento y la confesión. Primera de Juan 1:9. No se puede perdonar sin antes asumir la responsabilidad de la ofensa conforme a la justicia de Dios. Por temor, los hermanos de José confesaron su pecado para arrepentirse y no repetirlo. Es necesario identificarla. Sin arrepentimiento público no existe conciencia de pecado, lo que genera incertidumbre de que la conducta sea corregida. Para el perdón y la reconciliación se debe estar dispuesto a restituir la ofensa. Si se pide perdón, hay que reconocer el daño y estar dispuesto a restituir, si es posible, la ofensa y la pérdida. Jesús murió en la cruz porque alguien tenía que responder por el pecado. Restituir es muestra del arrepentimiento. Es asumir la responsabilidad del daño causado y mostrar empatía, proveyendo una solución. Cuando se reconoce la ofensa pero no se paga la deuda moral, emocional, física o material, se mantiene una actitud violenta y ofensiva. Para el perdón y la reconciliación es necesario liberar el corazón de todo sentimiento adverso. Es muy difícil, pero realmente si queremos perdón necesitamos exactamente eso, olvidar, perdonar. Dios le dio emociones al ser humano y estas son reacciones del estado de ánimo, pero no les podemos permitir dominar nuestra conducta. José debía llorar y liberar sus emociones antes de obrar bien. Perdonar limpia la mente de todas las emociones de animosidad. Animosidad es animadversión. Solo cambiará la conducta cuando seamos capaces de transformar las emociones de odio por otras de misericordia y amor. Debemos renovar la mente con la verdad de Dios. Romanos 12:2. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Remordimiento es lo que el Espíritu hace en la persona para que reconozca que realmente ha pecado. Y arrepentimiento es cuando nosotros,
básicamente también por la acción del Espíritu Santo, corregimos y entonces ya damos vuelta atrás al pecado. ¿Qué obstáculos se interponen en el camino del arrepentimiento? Nuestro egoísmo, el no reconocer nuestros pecados, el no reconocer lo que hicimos mal y aferrarnos y seguirlos haciendo. Ahí no hay arrepentimiento. Los últimos versículos. Génesis 45 del 1 al 5. José se da a conocer. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Son bien chismosos. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Imagínense cuando se enteraron que ese poderoso señor de Egipto era su hermano y al que vendieron para acabarla. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Prepárense. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Aquí estaba el señor egipcio ahí con los hermanos llorando y todos diciendo: ¿y ahora qué nos va a pasar? Versículos 1 al 5. En el libro de Moody, José levantó su voz en llanto, descubrió su identidad y abrió su corazón a sus hermanos. Ellos, en confusión y temor, se quedaron sin habla. José los tranquilizó y dijo que Dios lo había enviado para preservación de su vida. Versículo 5. Sacó de sus vidas la culpa de su malvado acto al tratar de interpretar los planes y propósitos de Dios. Era una forma de centrar la atención de ellos a la consideración suprema sobre todas las demás. El propósito providencial era de mucho mayor significado que cualquier acto de menor importancia de parte de los mortales. Involucró la preservación de la vida de un remanente que sería utilizado para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Ese remanente eran los judíos. En el libro de René Padilla nos dice que no se sabe hasta dónde quería llevar el plan José, pero sus sentimientos de familia pudieron más que sus sentimientos de artista. Primero lloró, luego se identificó y por último preguntó por su padre. Disculpó a sus confundidos hermanos, explicándoles que, por haberlo vendido, Dios ahora les proveyó alimento a todos. El propósito de todo esto no fue el éxito y la grandeza de José, sino asegurarles descendencia sobre la tierra. 5:7. Reflexión tomada del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos la número 27. El diálogo de Jesús con sus contemporáneos tenía 3 ingredientes fundamentales: alternativa, gracia y reconciliación. Nos dice que Jesús, en la forma en que interactuaba con los grupos y culturas a su alrededor, nos da las claves de nuestro propio desafío de habitar con culturas que nos parecen extrañas o hostiles. Primero, dio alternativa, se vio como alternativa. Nunca Jesús capituló ante las hegemonías de su contexto, como fueron los saduceos o los grecorromanos. Afirmó que su misión no era abolir las viejas leyes, sino llevarlas a su plenitud. Distinguió con astucia las esferas del César y de Dios. Su ministerio era una alternativa, una propuesta diferente de las demás. Y jamás dijo que se impusiera a los demás, como lo pretenden hacer muchos neoinquisidores. Hizo que la gente se preguntara: ¿quién es este? Mateo 21:10. ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Lucas 7:49. Ya dijimos que eso solo lo hacía Dios.
No se podía meter adentro de una cajita cualquiera o asimilarlo a algún grupo hegemónico. No emprendió la retirada, era contemporáneo de los esenios que vivían en el desierto para evitar la contaminación religiosa. El de Jesús se desarrolló en los caminos y calles de Galilea, allí donde se necesitaba. Decían: la salvación ha llegado a esta ciudad, a esta casa. Lucas 19:9. Incluso uno de los soldados que lo mataron reconoció que este verdaderamente era hijo de Dios. Marcos 15:39. Segundo, gracia. Jesús fue un agente de la misericordia divina. Por donde él pasaba, la gracia pasaba también. No importaba si pertenecían o no a un grupo cultural, no importaba si era ladrón, soldado, prostituta, fariseo, intransigente, Cristo ofreció gracias a todos por igual. Y no olvidemos a los samaritanos. Y tercero, reconciliación. Cristo no se atrincheró en un partidismo mesiánico opuesto a las otras facciones de su tiempo, como los fariseos, sacerdotes, romanos o celotes. Cada grupo prometía que al derrotar a los demás partidos, todo el pueblo viviría mejor. El triunfo de cada uno de esos proyectos, legalista, ritualista, militarista o terrorista, respectivamente, pondría las bases de una nueva sociedad. Pero el resultado era la fragmentación. Cada grupo se atrincheraba detrás de barreras imposibles de franquear. Jesús tenía como costumbre de llevar a la casa de un fariseo a un publicano. Invitaba a conversar al celote con el sacerdote. Su habilidad era manifestar gracia, compartir la mesa con todo tipo de personas y dialogar con las preocupaciones reales de los contemporáneos, lo que permitió trascender al partidismo. Sentarnos a la mesa con Jesús nos pone en las mismas condiciones, nos dignifica y nos invita a emprender un camino de discipulado que transforma vidas, grupos y sociedades según el parámetro de justicia del reino de Dios. No es aislarse, no es decir yo tengo mis canicas o yo tengo mi balón y juego con mis amigos solamente, sino es invitar a todo mundo. Y eso es el cristianismo real. El fruto de ese maravilloso experimento multicultural fue la iglesia. Un lugar donde judíos, griegos, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, podrían mirarse a los ojos para, en comunidad, seguir al Maestro. Esto es una receta poderosa contra la indiferencia, el resentimiento y el sectarismo. ¿Lo hacemos? No. Somos muy sectarios. Los católicos, los evangélicos, muchos de ellos ni siquiera quieren llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque no siguen los pasos del Maestro. Desglose: para perdonar y conciliarse, alguien debe tomar la iniciativa. Alguien debe dar el primer paso hacia la sanidad. Debemos vencer el orgullo y el rencor. Y para esto debemos sobrepasar el momento emocional y actuar con valentía. Perdonar es para valientes. En la familia cristiana el hombre debe de ser el primero en querer reconciliarse. En general es la persona más madura la que pone de lado sus emociones y actúa buscando el bien común cuando se quiere perdonar. Para reconciliarse y perdonarse se deben de valorar más las relaciones interpersonales que el dolor vivido. Las personas son más que las circunstancias o experiencias. Hay que valorar al individuo no por sus acciones, sino por su esencia. Todos cometemos errores que nos dañan. Las personas pueden cambiar, el pasado no. Se debe corregir el error, pero no atacar al individuo. Incluso los buenos hacen cosas malas. Nadie se debe calificar por su peor error. Si se arrepienten, debe tener una segunda oportunidad para mejorar. El perdón y reconciliación requiere que seamos sensibles a la voluntad de Dios. El proceso de sanidad empieza en el interior y es necesario recordar las promesas de Dios para quienes trabajan por la paz. La voluntad de Dios es buena y agradable. Obedecerle nunca es un error. Si obedecemos, atraemos bendición. Dios quiere que demostremos que somos sus hijos mediante el amor al prójimo. Juan 13:35. Si estamos en sintonía con Él, podemos entender sus caminos y obedecer sus designios.
Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas, las últimas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dar el primer paso para buscar la paz? Por nuestro egoísmo, porque somos rencorosos, porque odiamos a la persona, no la podemos ver. Pero Jesucristo nos enseñó de que aún a los enemigos se les hablaba. ¿Cuáles son las consecuencias de no ofrecer el perdón? Continuar con ese odio que se irá incrementando. Para perdonar hay que reconocer nuestro error, arrepentirnos y buscar restituir cuando es posible el daño que hicimos. ¿Cuál es alguna de las bendiciones que trae el perdonar? La libertad, el quitarse ese peso del rencor y de odio que nos afecta cuando no perdonamos a las personas. Porque es necesario el perdón para tener relaciones saludables. Porque si no tenemos perdón, simplemente estamos atados al pasado y constantemente tenemos crisis y tenemos problemas. La única forma de liberarnos es realmente perdonarnos. Muy bien, la última. Génesis 45, todos. Génesis 45, 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes de manera extraordinaria, valiente, salvarlos como un gran número de sobrevivientes y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Génesis 45, 7. Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a perdonar a nuestros semejantes como tú nos lo hiciste, como tú a través de Jesucristo. Ayúdanos a entender que es un proceso de oración diaria, el que nosotros también debemos perdonarnos y que nosotros también debemos buscar tu perdón como Padre, porque solamente así, verdaderamente, de la regeneración vendrá la santificación. Padre, ayúdanos a reconciliarnos, a verdaderamente perdonar y hacer relaciones saludables, fundadas en ese perdón. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.